Bueno, buenas tardes hermanos, una vez más, aunque ya nos hemos saludado. Como bien oraban nuestros hermanos y los pedidos de oración por iglesias que el Señor está levantando en distintos lugares y lugares en donde la palabra es exaltada y enaltecida, ¿no? De manera sana, tal cual como viene en la Escritura. Bueno, siempre es motivo de alegría para nosotros, porque si se pueden levantar iglesias o se pueden plantar iglesias locales nuevas, es porque primero el Evangelio se levantó, valga la redundancia, en el corazón de cada uno de los hermanos, ¿no? Y eso produce un anhelo de que esa palabra siga siendo levantada en distintos lugares. Y la función o una de las funciones que tienen las iglesias locales es predicar el Evangelio, evangelizar y poner en alto el Evangelio de Cristo. Entonces siempre es un gozo, ¿no? Siempre es una alegría cuando las iglesias nacen, sea en el lugar que sea. Pero principalmente nacen y primeramente nacen porque el corazón, en el corazón ha nacido el Evangelio. Y eso es un poco lo que vamos a ver en este capítulo de la confesión, el capítulo número 20, en donde tiene como título el Evangelio y el alcance de su gracia. El Evangelio y el alcance de su gracia. Con este capítulo que vamos a ver, que es el capítulo número 20, nos quedan 12 capítulos y ya vamos a concluir con la ayuda del Señor en este estudio de la confesión de fe, y esperemos que pueda ser para antes del tiempo de la membresía. Entendemos que los tiempos tendrían que dar porque falta bastante todavía, pero bueno, la idea es poder tener bastante claro el concepto de cada una de las enseñanzas en cada uno de los capítulos. Y como les decía, hoy vamos a ver el capítulo número 20 muy rápidamente, tiene 4 párrafos. Este capítulo trata del Evangelio, es claro, creo que va a ser un capítulo claro para nosotros porque conocemos de qué se trata el Evangelio, qué es el Evangelio y también el alcance de su gracia, pero no podemos dejarlo de lado porque todos los capítulos son buenos para escuchar y para poder ir introduciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Con este capítulo terminaría la segunda parte de ese edificio que dijimos, ¿no? Que tiene esta confesión de fe. Los primeros 6 capítulos como una base, del capítulo 7 al 20 veíamos la estructura, y ahí veíamos ya varias cosas que no vamos a repetir. Hablamos del libre albedrío, de la salvación, de la justificación, de la perseverancia de los santos y de un montón de capítulos más, hasta el capítulo 20, que es lo que cierra la estructura, ¿sí? Los medios para recibir el pacto del Señor. Y decíamos que este es el último capítulo. Luego, a partir del capítulo 21, el próximo jueves, si el Señor lo permite, avanzaremos sobre la tercera parte de la estructura de esta confesión, que sería el revestimiento exterior. Y ya en los últimos 2 capítulos, el 31 y el 32, si Dios permite, cuando lleguemos, vamos a ver la terraza de este edificio que habla del último tiempo. Pero hoy nos toca el capítulo 20 y con este capítulo, como decíamos, llegamos al último capítulo de la segunda parte. Y esta segunda parte, de alguna manera, habla de la aplicación de la redención. Todos estos capítulos que vimos, desde el 7 hasta el 20, es la aplicación de la redención de Cristo. Y entonces cuando nosotros hablamos de esto, no podemos dejar de hablar del Evangelio, que es el medio por el cual las almas vienen a la redención. Es por eso que está ubicado dentro de este paquete, digamos, ¿no? De capítulos, que son los medios para recibir el pacto del Señor. Y hoy vamos a considerar este tema, que es bastante necesario, ¿no? Conocer bien, porque en estos tiempos que corren y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, se ha anunciado y se ha dado testimonio del Evangelio. Nosotros no dudamos de eso, ¿no?
por alguna razón nosotros hoy estamos aquí, porque alguien o algunos o muchos han dado testimonio del Evangelio a lo largo de la historia. Pero resulta que en estas últimas décadas o en los últimos tiempos, hasta incluso muchos de nosotros hemos estado en algún lugar en donde se han pretendido introducir una serie de conceptos y una serie de ideas, de mecanismos, de maneras de evangelizar. Y esto no es que sucede solamente en las últimas décadas, sino también en tiempos pasados. Y así, nosotros hoy nos podemos encontrar en algunos lugares que se hace mucho énfasis en métodos, en conferencias, en formas y en maneras distintas de evangelizar que no son bíblicas. Y no solamente eso, sino que los que practican este tipo de formas creen que están evangelizando. Bueno, entonces es para nosotros bastante necesario que repasemos el Evangelio y el alcance de su gracia como un tema actual, aunque lo tengamos ya más que aceitado, ¿no?, en nuestra mente. Que tengamos ideas claras en cuanto a las características particulares de lo que es el Evangelio, y además nosotros tenemos que procurar, buscar, el poner el énfasis donde las Escrituras ponen el énfasis. No donde las corrientes ponen el énfasis, sino donde la Escritura pone el énfasis. ¿Y qué es lo que indica la Escritura con respecto al Evangelio y al alcance de ese Evangelio por medio de la gracia de Cristo? Y dejar de lado las corrientes y las tendencias que nosotros vemos en el mundo. Que a veces hay lugares en donde dicen ser iglesias y también se rigen por estas tendencias, ¿no? Si nosotros tuviéramos que decir a nivel general dónde se pone hoy el énfasis en el Evangelio, o en cuanto al Evangelio, o en cuanto a la evangelización, tendríamos que decir que hoy de alguna manera se pone el énfasis en el marketing, ¿no? En lo que suma, en la propaganda, en las estrategias, ¿no? En los comités o en las grandes conferencias que se hacen. Y a veces, o muchas veces, este sistema de buscar métodos para evangelizar y para llevar a las personas a la salvación no es para nada admisible para el Señor, de acuerdo a lo que dice en la Escritura. Hoy, como dicen algunos, una palabrita que a veces casi ni se entiende lo que quiere decir, pero ese pragmatismo, el método que se utilizan o los métodos que se utilizan para este tipo de cosas o para llevar adelante el Evangelio, la evangelización, es lo que más funciona. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que funciona. Pero eso no quiere decir que el Evangelio diga lo mismo. Entonces, hoy en muchos lugares se busca lo que atrae a la gente, lo que la gente responde o a lo que la gente responda. Y sin duda nosotros que tenemos que hacer una separación clara de lo que dice el Evangelio, del alcance de la gracia a la manera del Señor, dividirlo y dejar de lado las corrientes del mundo de algunos lugares que dicen ser iglesia. Entonces, cuando nosotros llegamos a este capítulo, va a ser provechoso revisar el tema, para mirar otra vez los fundamentos, para que como creyentes, como familia y como iglesia, realmente seamos buenos siervos de Dios, que trabajemos juntamente con el Evangelio y que dejemos de lado todo tipo de método humano, ¿no? Y que podamos usar correctamente el instrumento que Dios nos da, que es el Evangelio, para la salvación de otros. Porque ese fue el medio que se utilizó para salvarnos a nosotros, el Evangelio. Ahora, cuando nosotros entramos a este capítulo, si bien el título dice del Evangelio y el alcance de su gracia, no da una definición en los 4 párrafos de lo que es un Evangelio. Y si nosotros preguntáramos hoy qué es el Evangelio, creo que todos podríamos responder, ¿no? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? ¿Alguno recuerda qué es Evangelio? Buenas noticias.
buenas nuevas, perfecto, muy bien. Eso es lo que es el Evangelio. Son buenas noticias. No es cualquier noticia, no es una noticia inventada por alguna corriente doctrinal o por algunas personas o por alguna iglesia, sino es la buena noticia dada por Dios en el Evangelio, ¿no? Y eso quiere decir, ahora ninguno de los 4 párrafos dice lo que es el Evangelio. Entiendo que los hermanos entendían que los verdaderos cristianos saben lo que es el Evangelio y por lo tanto, bueno, no han querido dejarlo establecido como definición. Pero nosotros sabemos que es una palabra muy común, Evangelio, ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Aparece unas 106 veces la palabra en el Nuevo Testamento, en la palabra Evangelio, en Marcos 1:1, en Hechos 8:4, bueno, son las primeras veces que aparece esa palabra en Hechos. Y se menciona generalmente cuando los discípulos son esparcidos fuera de Jerusalén para predicar el Evangelio. O sea, para evangelizar. ¿Con qué? ¿Con sus corrientes? ¿Con sus métodos y sus formas? No. Sino con el Evangelio preciso de Cristo. Entonces nosotros podríamos decir que cuando vamos a hablar del Evangelio, estamos hablando de la buena noticia, sí, pero la buena noticia que proclama y que anuncia la persona y la obra de Cristo en favor del hombre que está esclavizado por sus pecados. Esa es la buena noticia. Y nosotros no tenemos ninguna duda de eso, ¿no? Porque eso es lo que proclama el Evangelio. Es la buena noticia que proclama a Cristo. Anuncia la persona de Cristo. Y el favor, la gracia hacia el hombre. Porque el hombre se encuentra esclavizado en sus pecados. Esto es precisamente lo que nosotros vemos allá, en donde la primera vez en el Antiguo Testamento se predica el Evangelio. Y eso lo vemos en Génesis 3:15. Y vamos a tratar de pararnos ahí en Génesis 3:15. Si ustedes quieren pueden ir hasta ahí. Es el primer libro de la Biblia, el 3er capítulo. Para ir introduciéndonos en lo que es el párrafo primero de este capítulo. En el párrafo primero nosotros podemos leer lo siguiente. Y vamos a ver 3 encabezados dentro de este párrafo, en torno a lo que vamos a leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. El primer párrafo, primero vamos a leer el párrafo y luego vamos a tomar como apoyo Génesis 3:15. El primer párrafo de este capítulo dice lo siguiente: habiendo sido quebrantado el pacto de obras, ¿por qué causa? Por el pecado. Y habiéndose vuelto inútil para dar vida, Dios vio esta realidad, entonces agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer. ¿Para qué? Bueno, como el medio para llamar a los elegidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio, en cuanto a su sustancia, fue revelado y es en ella eficaz para la conversión y salvación de los pecadores. ¿Sí? Ahora muy bien. Nosotros podemos ver en este párrafo 3 cosas importantes de lo que está diciendo, pero lo vamos a ver en torno a Génesis 3:15. Cuando habla en el primer párrafo y está hablando sobre el pacto de obra, nosotros tenemos que hablar, o lo tenemos que entender dentro del pacto de la creación. Algo hablamos el domingo sobre esto, pero lo tenemos que entender dentro del pacto de la creación. Y esto es las condiciones de la relación que había entre Dios y el hombre que Él había creado, que era Adán y Eva en ese momento. Había una ley interior grabada en sus corazones
y había una ley particular para ellos que era que no debían comer del árbol del bien y del mal, y del mar, y del mar, y del mal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender esto dentro del pacto de la creación. Por eso hablábamos también el domingo pasado que ese plan y esa promesa inicial de Dios nacía en el mismo Edén y lleva adelante todo un proceso de redención hasta el final. Pero cuando nosotros entendemos eso, entonces las cosas quedan bastante claras desde el principio, ¿no? Nos da luz más clara desde el mismo momento del Edén. Entonces había una ley particular que el Señor le había dado a ellos, que era no comer del árbol del bien y del mal. Pero había una ley interior también grabada en sus corazones. Entonces, acá este párrafo está de alguna manera respondiendo tres cosas. Primero, ¿cuándo fue revelado por primera vez el Evangelio? Y esto es importante que nosotros lo sepamos y lo tengamos bastante bien acertado, porque hay bastante confusión sobre esto. Hay mucha gente que piensa que el Evangelio es algo que apareció en el Nuevo Testamento, ¿no? Y como decíamos, la palabra en el Evangelio no aparece en el Antiguo Testamento. Solo se usa en el Nuevo Testamento. Pero los autores del Nuevo Testamento nos dicen que en el Antiguo Testamento se predicaba. Y ahora vamos a ver en Romanos, por ejemplo, 10:16. Y también se anunciaba el Evangelio en el Antiguo Testamento. Así, con esas palabras, ¿no? Isaías mismo anuncia el Evangelio. Entonces, a pesar de que la palabra Evangelio no se expone literalmente en el Antiguo Testamento, sí la vemos en el Nuevo, pero con relación directa al Antiguo Testamento. Aquí está bastante bien aclarado cuándo fue por primera vez que apareció el Evangelio, y es por eso que se suele llamar a Génesis 3:15 el protoevangelio, el primer evangelio. Porque ahí es cuando Dios mismo se encarga personalmente de predicar por primera vez el Evangelio de Cristo. Y ahí es donde Él anuncia las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuándo lo hace? Precisamente cuando el hombre cae en el pecado. Cuando el hombre necesita la salvación porque cae en el pecado. Cuando el hombre cae en el pecado, se acarrea la sentencia que Dios le había dado cuando le dijo: si hicieres esto, entonces morirás. Entonces vemos como el Señor mismo, Dios Padre, en su función de Dios, le dice: bueno, has caído, ¿no? Ya sabemos cómo fue, no es necesario que demos detalles sobre esto, pero el hombre cae en pecado y sobre él venía la sentencia de la separación de Dios. ¿Por qué? Por haber comido del árbol prohibido. Entonces nosotros vemos que el Evangelio es anunciado desde ese momento. Vamos a ir a Génesis 3:15. ¿Y qué es lo que le dice Dios cuando ellos caen en pecado? En realidad, el Señor habla a la serpiente y le dice en el versículo 15, vamos a leer del versículo 13, dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Bueno, y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto es lo que va a pasar contigo, serpiente, a partir de este momento. Muy bien. Y pondré, dice el 15, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a ella, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Entonces, si nosotros tuviéramos que responder o tuviéramos que decir, bueno, este párrafo, ¿de qué está hablando?
está diciendo primeramente cuándo fue revelada por primera vez o revelado por primera vez el Evangelio. Fue anunciado desde ese mismo momento, del momento de la caída de Adán y Eva. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que Dios ha salvado y va a salvar siempre de la misma manera, con esta promesa inicial de salvación. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra forma, sino de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios lo indica desde el principio, desde la primer caída del hombre. Y si bien Dios lo que podría haber hecho era sentenciar y consumir al hombre, en ese mismo momento, lejos de sentenciarlo y condenarlo, lo que hace el Señor es mostrarle misericordia. En el primer pecado que comete el hombre en la humanidad. Bueno, después vemos nosotros a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo que el Señor sigue siendo misericordioso y lo es hasta el día de hoy, por lo tanto no cambia. Y si no cambia su misericordia, no tenemos por qué dudar que esta es la única manera que va a seguir salvando. Entonces, Él se le presenta con su Evangelio, Dios mismo se presenta con su Evangelio en el mismo momento en donde el hombre cae en pecado por primera vez. ¿Qué responde también este primer párrafo? Primero responde, dijimos, ¿cuándo fue revelado por primera vez el Evangelio? Que no es en el Nuevo Testamento, sino aquí en Génesis 3:15, en el Antiguo Testamento y casi al principio del hombre. Y responde en segundo lugar, ¿de qué forma el Evangelio fue revelado? Y si nosotros seguimos mirando Génesis 3:15, en donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la de la serpiente, y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros acá podemos ver algunas cosas, ¿no? Vamos a ver cómo desde el principio el Evangelio tiene las mismas características. Siempre. En su contenido, en el contenido del Evangelio, nosotros podemos decir claramente que es una promesa, porque este Génesis 3:15 es una promesa de un Mesías prometido, de un Salvador prometido que iba a ser vencedor sobre el enemigo, sobre la serpiente. Ilustrado en la serpiente en este momento de Adán y de Eva, ¿no? Pero en su contenido es una promesa hecha por Dios con respecto a Cristo. No hay otro. No hay otro que ha venido ni vendrá. Por lo tanto, nosotros creemos por fe que es Cristo. Y todos los hermanos, toda la iglesia, todos los que han vivido por fe dentro del Antiguo Testamento creían en la venida de Cristo. Nosotros ya lo creemos con Cristo ya habiendo pasado en la historia, en el tiempo que nosotros vivimos. Pero es lo mismo. Esa promesa de Dios con respecto a Jesucristo tiene un propósito. Y ese propósito y el propósito lo contiene el Evangelio, y el propósito es llamar por medio del Evangelio a los pecadores. Lo mismo que pasó aquí, cuando el hombre cae, Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está presentando a Jesucristo. Está presentando el propósito de llamar por medio de este anuncio, de esta buena noticia, del Evangelio, como dijimos al principio, que el Evangelio es la buena noticia, está haciendo por medio de esta buena noticia, pretendiendo como propósito final llamar a los pecadores. Llamar a aquellos que van a caer, que han caído con una naturaleza pecaminosa desde que nacen, como cayó Adán y Eva en este momento. Entonces hay un propósito, ¿no? Y por medio de ese propósito, de esa promesa, despertar el corazón de los incrédulos.
Eso es lo que hace Dios en Génesis 3:15. Lo que le dice a Adán y lo que le dice a Eva. Entonces, formula una promesa con un propósito contenido en el Evangelio de llamar a los que van a ser salvos. Ese es el llamamiento interior, ¿no? El llamamiento eficaz del cual hablábamos en el capítulo 10. Porque esa promesa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a despertar, va a plantar la fe en los corazones, como dice Romanos 10:17. Entonces es esa promesa contenida en el Evangelio, la primera que nosotros vemos ahí en Génesis 3:15, de un Salvador que salvaría y perdonaría los pecados de su pueblo. Ahí nosotros tenemos la misericordia de Dios desplegada en una buena noticia para el primer pecador, o para el segundo, contando a Adán y contando a Eva. Y esto produce fe en los corazones de los oyentes. Esto es lo que produce fe. Y solo por esa fe se llega a creer en Cristo para salvación. Entonces nosotros vemos esa buena noticia declarada desde el principio. Esto va quitando nuestro pensamiento que el Evangelio solamente es para el Nuevo Testamento. Ahora, es un problema, viendo un poco la realidad de la cual hablábamos, es un problema cuando oímos a predicadores que sin primero desarrollar el contenido de esa buena noticia, o de lugares en donde no se desarrolla el pecado para nada, así todo, sin explicar el fundamento de Dios sobre el pecado y su misericordia, dando esta buena noticia, hacen que las personas decidan por Cristo. Como si la presión de decidir en una oración vaya a hacerlos salvos. Y esa no es la forma. Ese no es el Evangelio, ni va a haber alcance de la gracia de Dios de esa manera. No es así. Por supuesto sabemos que hay una oración de arrepentimiento en todo aquel que es salvo o que va a ser salvo. Porque hay una primera oración en la cual uno se arrodilla, se humilla y le pide al Señor que lo salve. Pero eso viene a través de una obra del Señor en el corazón, una obra previa, en donde cambia el corazón y lo lleva al arrepentimiento, o sea, la obra del Espíritu. Nosotros vemos cómo Dios predicó aquí el Evangelio, donde dio la promesa de Cristo, ahí en Génesis 3:15, porque es el único medio con promesa, ¿no? En donde la fe es obrada, en donde la fe se lleva adelante. No hay otra forma de venir a Cristo, ¿no? Y está dada por el Padre desde ese momento ahí en el jardín del Edén. Y cuando esta fe aparece, cuando esta fe nace, entonces ahí es donde se cree para salvación. Es una fe para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, dice Corintios. No es lo mismo una fe cualquiera que una fe para salvación. La última parte, no sé si alguno la tiene, en la Biblia de MacArthur, en la última parte, hay 2 listas que hablan de la fe salvadora. Si alguno la tiene, ojéela. Y da 2 listas de un montón de cosas, ¿no? Pero si no se produce o si no hay fe salvadora, toda la segunda lista no aplica. No sé si alguno la tiene, yo la tengo por ahí, la he leído en una oportunidad y la verdad es que es muy buena. Dice un montón de cosas en la primera lista, nos dice, bueno, esto es una fe salvadora, pero si no se aplica lo que dice en la segunda lista, entonces todo lo primero no tiene ningún sentido. Bueno, si alguno es un detalle nada más, si alguno la tiene lo puede leer, está en la última parte de la Biblia de MacArthur. Ahora alguno podría preguntarse, ¿no? ¿Qué llegó a entender Adán y Eva en ese momento con respecto al pecado? Nosotros hoy podemos entender un montón de cosas más, hermanos, porque tenemos, bueno, quizás mayor evidencia por medio del Nuevo Testamento de lo que es el Evangelio, el alcance de su gracia y la cantidad de hermanos que a lo largo de la historia han seguido predicando ese Evangelio, ¿no? Y tenemos mucho más información y hasta quizás se nos puede hacer un poco más fácil. Pero ¿qué es lo que llegó a entender Adán y Eva, ¿no? Acerca de ese mensaje del Evangelio que les era ofrecido a ellos por medio de Dios cuando cayeron.
tendríamos que haber estado en el huerto de Edén. Quizás en la eternidad podamos preguntarle, ¿no? ¿Qué entendieron ustedes cuando cayeron en pecado, no? Y Dios le prometió un Salvador. ¿Qué entendieron? ¿Entendieron algo? ¿O no entendieron nada? ¿O lo creyeron por fe? Y nada más. Y lo único que nosotros podríamos afirmar, hermano, que lo que ellos entendieron acerca del Evangelio es esencialmente o básicamente lo que siempre ha contenido el Evangelio. De eso no hay duda. Porque por medio del Espíritu y del Evangelio nosotros entendemos lo que ellos mismos han entendido. Porque si ellos eran hijos de Dios y nosotros también somos hijos de Dios, el mismo Evangelio les salvó a ellos de ese pecado en particular, habiendo desacreditado y desobedecido la ley de Dios. Es el mismo Evangelio que nos ha rescatado a nosotros. Entonces tranquilamente podemos decir que básicamente, de manera básica, entendieron lo mismo que nosotros. Después todas las connotaciones y todos los detalles, bueno. De alguna manera este párrafo nos dice tres cosas y la primera es que la salvación sería, o por lo menos 3.15 nos dice, ¿no? Génesis 3.15 nos dice que la salvación sería por la soberana y sola gracia inmerecida de Dios. Porque no dependió de nada de ellos, más que pecar, que el Señor les diga y les dé esa promesa de Génesis 3.15. Entonces nosotros podemos coincidir que la salvación iba a ser por gracia. Y por una gracia soberana de Dios, inmerecida para ellos porque habían caído en pecado, ¿no? Ellos sabían el mandamiento de Dios, sabían también que lo habían desobedecido y sabían también que la sentencia de la muerte había caído sobre ellos porque Dios se lo había dicho antes. Adán había pecado y Dios no tenía por qué mantener o sí tenía por qué darle su justa condenación, ¿no? Que le había anunciado. Pero en lugar de hacer eso, les da una tremenda promesa. En lugar de condenarlos, les dice, voy a abrir una puerta para que ustedes no sean condenados. Esto es lo que pasó con nosotros también. Así que Dios mismo, ahí en 3.15 de Génesis, no les da un mandamiento más, sino que les afirma, digamos, una predicción en forma de promesa donde les anuncia la salvación sobre ese enemigo que les venció. Es muy interesante poder entender esto así, hermanos, porque nuestra salvación no se da en la mente de Dios en el momento que nosotros somos salvos, sino que Él ya lo tenía definido, ya lo tenía designado en su mente, ya lo tenía planeado, a la manera que Él propone la salvación, no a los métodos humanos, no a las corrientes de las iglesias, no a los métodos del mundo para llevar a la gente, empujarle a la salvación, ¿no? Es teniendo en cuenta la promesa inicial de Dios en Génesis. Lo segundo que nos dice Génesis 3.15 es que la salvación era por fe. ¿Cómo creyeron ellos? Por eso es la pregunta que nos preguntábamos recién, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que entendieron ellos? Lo que entendieron es lo mismo que entendimos nosotros. Y lo entendimos por fe. Entonces podemos decir con total certeza que la salvación era por fe y es por fe. Ellos tampoco iban a ver nada, ¿no? Pero lo que Dios le prometió, la única forma de tomarlo era por fe. Así como lo tomamos nosotros. Con mucha menos revelación del Evangelio, ¿no? Pero era por fe. Y coincidimos, debemos coincidir en esto. O sea, no hay otra forma, es por fe. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. No es por obras, es por fe. Y como lo tomamos por fe, es por gracia. Es por un favor de Dios. A fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia,
No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. De esa manera, podemos coincidir que la salvación para ellos era por la fe, lo mismo que para nosotros. Y a eso es donde nos lleva la promesa de las buenas noticias. A eso nos lleva la promesa del Evangelio. Y en tercer lugar, Génesis 3:15 nos da a entender que ellos conocieron que la salvación que Dios les anunciaba por medio de ese primer Evangelio sería por medio de un Redentor. Porque le está hablando del engendrado, de la simiente de la mujer, del que vendría a nacer de una mujer en forma humana, ¿no? Y sería de la simiente de la mujer, y ese sería el Salvador, ese sería el vencedor, o sea, Cristo. Entonces, de alguna manera, Génesis 3:15 nos dice estas tres cosas. La salvación es por la obra soberana y la gracia de Dios. La salvación era por fe y el Redentor vendría de manera humana. Y no hay lugar para la serpiente entonces. ¿Por qué? Porque Él iba a vencer sobre ella. Entonces, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, porque Adán y Eva cayeron en pecado, habiéndose vuelto inútil ese pacto para dar vida, porque no era por obedecer el pacto ese de obras, porque por otro lado nadie lo puede obedecer, entonces agradó a Dios, quiso Dios, le plació hacerlo de esta manera. ¿De qué manera? Dando la promesa de la buena noticia, de la promesa de Cristo, que viniendo de la simiente de la mujer, dice, como el medio para llamar a los elegidos. No hay otra forma. ¿Querés predicar el Evangelio? ¿Nos quieren predicar el Evangelio? Es de esta manera. Es por este camino y es por esta vía. Por medio de la fe y del arrepentimiento. Y eso no va con métodos humanos, no va con presión de los lugares en donde se predica el Evangelio, no va con asambleas, no va con un montón de cosas. Y no estamos diciendo que las conferencias están de mal, que se entienda. Estamos hablando para el hecho de empujar a la gente a la salvación por métodos que no son bíblicos. En esta promesa el Evangelio en cuanto a la sustancia fue revelado, dice el primer párrafo, y es en ella eficaz el Evangelio. El Evangelio es eficaz para la conversión y salvación de los pecadores. Ahora uno puede decir, bueno, pero cuando se predica el Evangelio. Sí, pero la forma en la que se lleva a la gente no es a veces Génesis 3:15, o no es a veces lo que tenemos en mente, sino abarcar, llevar, ganar almas. Hemos pasado por estas cosas. Ahora bien, hermano, vamos a seguir adelante. El párrafo número 2 nos muestra el único modo en que la revelación del Evangelio es dada. ¿De qué modo es dada la revelación del Evangelio? Y el párrafo nos dice que esta promesa de Cristo, esta promesa de la cual hablamos, de Cristo, de parte de Dios, y la salvación por medio de Cristo, o sea, por medio de Él, es revelada solamente por la palabra de Dios. ¿Dónde vemos nosotros el Evangelio? En la palabra de Dios. Tampoco, dice, para dar una aclaración, las obras de la creación ni de la providencia, ¿sí?, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo ni la gracia que es por medio de Él. La revelación natural, está hablando de la creación, no nos muestra la promesa de Cristo y de un Salvador. Ni siquiera en forma general ni oscura, ¿sí? Mucho menos hacen que los hombres destituidos de la revelación de Él por la promesa o el Evangelio sean capacitados así para alcanzar esa fe salvadora o el arrepentimiento. Si no lo muestra, si la revelación natural de la creación no muestra a Cristo, mucho menos los pecadores, está queriendo decir, alcanzarán. Entonces, ¿cuál es el único modo en que la revelación del Evangelio es dada? Y en este párrafo, de alguna manera, nos está dando una explicación de por qué para dar este Evangelio tuvo que haber una revelación extra, una revelación especial de Dios, ¿sí? Dios por medio de la creación, está diciendo el párrafo, y por la obra de la creación,
ha dado a conocer bastantes cosas, muchas cosas, acerca de Él mismo, de su poder, de su deidad, de su señorío, de su sostén sobre la creación. Él da a conocer muchas cosas. Pero de ninguna manera la creación manifiesta la salvación por medio de Cristo. Si nosotros vemos, cualquiera de nosotros, la revelación de la creación, eso solo, mirando eso solamente, no nos muestra la revelación de Cristo para salvación. Sí nos muestra algunos atributos de Dios, algunas características de Dios importantísimas, pero no nos muestra la salvación por medio de Cristo. Esta salvación, que es por medio de Cristo, es revelada únicamente por medio de la palabra, que es lo que está diciendo el párrafo. Y nada, o nadie más bien, puede llegar a saber nada de las promesas contenidas en el Evangelio mirando solamente la creación. Nadie va a llegar a entender cómo es la salvación de Cristo mirando una montaña, un sol, la arena, los peces. No, tiene que haber una revelación especial, porque esa revelación natural no da a conocer la salvación. La salvación, como dijimos, el Evangelio, como dijimos, es una buena noticia que está revelada en la palabra. Toda esta revelación natural de Dios no menciona nada de un Salvador. No menciona nada. Y esta revelación natural de Dios lo que hace es dejar al hombre sin excusa de que hay un Creador. Eso sí. Pero entonces, aparte de esa revelación natural de Dios sobre la creación, ha hecho una especial, que es la del Evangelio, en donde ahí sí contiene la figura del Redentor, donde ahí sí entra la figura de Cristo salvando al pecador. Cuando nosotros vamos a Romanos en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17, Pablo lo dice de esta manera, Romanos 1, 16 y 17, va a hablar del Evangelio, ¿no? De ese Evangelio que él predicaba, que no hacía distinción de griegos ni no griegos. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿De qué está hablando? Del poder del Evangelio para salvar. No está hablando de la revelación natural de Dios en la creación, sino del Evangelio, en donde está incluido el mensaje de salvación para salvar al pecador. Porque en el Evangelio, dice el 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y después dice, porque la ira de Dios, hay varios porque, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con esa misma injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces nosotros ahí vemos que el poder para salvar se encuentra en el Evangelio, la misma palabra de Dios. La última parte de la afirmación que hay acá en la última parte de este párrafo nos da a entender que si la revelación natural de Dios sobre la creación no puede ser suficiente para salvar a nadie, entonces de ahí tenemos que deducir que solamente de entre aquellos que oyen el Evangelio de la promesa de Jesucristo estarán los que son llamados para ser salvos. No se puede llegar a la salvación, o no se puede llegar no podemos llegar a encontrarnos con la redención que hay en Cristo sin pasar por el Evangelio. Escuchado o leído, de alguna manera. Eso es lo que dice el 10:17 de Romanos, ¿no? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿El noticiero? ¿Oír que Dios creó al mundo y todo lo que en ellos hay? No. Nos da una cierta noción, pero no nos revela la redención en Cristo.
hay que oír la palabra. Y dentro de la palabra está el Evangelio, está esa buena noticia dada por Dios en Génesis 3, versículo 15. La única forma, la única posibilidad que nos enseña la Escritura que hay para que alguno pueda ser salvo, es que a éste se le envíe el anuncio de la promesa del Evangelio. Que a las personas se les llegue con la promesa del Evangelio. No hay otra forma. No hay otra forma. Ahí mismo en Romanos, capítulo 10. Romanos habla bastante de este tema, ¿no? 10, 13 y 14. Bueno, el 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, ¿no? Pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí está dejando de lado esa diferencia entre el judío y el gentil, ¿no? Y dice, esperen que me perdí con los versículos. 12. Muchas gracias. Porque en el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero en el 14 se pregunta, ¿no? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué cosa? La buena noticia, el Evangelio de la promesa de salvación en Cristo. ¿Y cómo predicarán los que predican si no fueren enviados? ¿No? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Entonces, la única forma, la única posibilidad que nos enseñan las Escrituras para que alguno sea y pueda ser salvo, es que se le acerque, se le envíe, se le haga oír el Evangelio del Señor. Esta buena noticia dada desde ahí, de 3:15 de Génesis. Esos que nunca han oído, el que nunca ha oído, no va a tener forma de salvación. No va a tener forma de salvación, sino que van a quedar expuestos a sus pecados. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, en quien nosotros podamos ser salvos. Si no se les habla de Cristo, si no se les predica la buena nueva, ese evangelio, no hay forma. Entonces esto habla, primero nos muestra, gracias al Señor que llegó, ¿no? A cada uno de nosotros, a los que ha llegado y a los que tienen la posibilidad de que les esté llegando si no les ha llegado. Es una gracia, así como la presenta Dios. Es una gracia soberana de Él que nosotros hayamos escuchado el Evangelio, que nosotros hayamos podido escuchar al Señor y creer por fe. No sé, no alcanzan las palabras, ¿no?, para agradecer al Señor esto. El que no escucha de Cristo y de su salvación no tiene lugar para llegar a Él. No hay forma. Y por otro lado, esto nos lleva a nosotros a tomar responsablemente el hecho de predicar el Evangelio, ¿no? Porque nosotros de alguna manera somos embajadores del Cristo. Como iglesia, ¿no? De hablar, de dar testimonio del Evangelio, de la necesidad que hay de esto para salvación. Y por otro lado, de cumplir así la orden del Señor para con nosotros, ahí en Mateo 28, capítulo 20, ¿no? Bueno, eso es para considerar. Cuando pasamos al párrafo número 3, rápidamente, hermanos, dice la revelación del Evangelio a los pecadores, y ahí dice entre paréntesis, hecha en diversos tiempos y distintas partes, con la adición, o sea, con la suma de promesas y preceptos para la obediencia requerida en cuanto a las naciones y personas a quienes es concedido, es meramente, o sea, solamente
por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, o sea, la buena voluntad de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna referida al buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de Dios o de Él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. O sea, esto no depende de ningún ser humano, es lo que está queriendo decir para que se entienda rápidamente, ¿no? Sino de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Por lo tanto, dice el final del párrafo, en todas las épocas la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones. Bien, en cuanto a su extensión o restricción, con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. O sea, si Él ha querido extender el Evangelio en naciones, geográficamente, digamos, y a los hombres, es porque a Él le ha placido. Y si ha querido restringir eso, es porque también a Él le ha placido. Y hay varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Pero cuando nosotros consideramos o pensamos en lo que está diciendo este párrafo, en el tema del alcance de su gracia, porque el capítulo habla de del Evangelio y del alcance de su gracia, o el impacto que tiene la salvación que hace por medio del Evangelio, nosotros solemos planteárnoslo desde el punto de vista de la responsabilidad que pesa sobre la iglesia, porque nosotros vivimos en un contexto de iglesia y decimos, bueno, la responsabilidad de la iglesia es predicar el Evangelio, y están bien, ¿no? Ya Pablo decía, no, ay de mí si no predico el Evangelio, ahí en Primera de Corintios, o Jesús mismo, ¿no? En Marcos capítulo 1, vamos a lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido, decía el mismo Señor Jesús. Entonces, hay un peso sobre nosotros para predicar el Evangelio, y lo solemos ver solamente en ese ámbito, ¿no? Pero este párrafo nos está llevando a considerar este tema desde la causa central de la revelación del Evangelio. De la revelación del Evangelio. Y nos lleva a que consideremos la revelación del Evangelio desde la historia también. Cómo el Evangelio se ha extendido a todas las naciones y a lo largo de todos los siglos hasta nuestros días. Pero dentro del pensamiento de Dios en cuanto a lo geográfico y en cuanto a los tiempos. Si el Evangelio se ha extendido, por ejemplo, nosotros conocemos y lo más cercano que tenemos en memoria de lo que hemos hablado es el tiempo de la Reforma, arrancó en el continente europeo y luego se trasladó por una cuestión providencial a las islas de Europa, Inglaterra, Escocia. Es porque el Señor lo ha querido así. Esa fue la manera que Él dispuso en su soberana voluntad de hacerlo y en los tiempos que Él ha querido. Lo mismo que nuestra salvación personal. Muchos nosotros decimos, bueno, si el Señor me hubiera salvado antes, no, el Señor te salvó cuando tenía destinado a salvarte, en el día preciso que Él tenía destinado para salvarte. Entonces hay soberanía en su salvación, ¿no? Los distintos lugares, los distintos tiempos donde el Evangelio hizo su obra de salvación a lo largo de la historia, se debe a la soberanía de Dios también. Nosotros no podemos desestimar la soberanía o podemos tomar la soberanía de Dios con respecto a algunas cosas sí y algunas no. El Señor es soberano en la salvación, es soberano en su gracia, es soberano en todo. Es así. Y no podemos disociar la soberanía del Señor y ponerla en algunas áreas sí y en otras no. Entonces eso quiere decir que el Señor de manera libre y de manera independiente ha otorgado la luz del Evangelio para la salvación de los hombres según Él ha querido. Y esto a veces puede chocar un poco, ¿no? Pero es así. Las razones están en Él y las razones son de Él. Nosotros no podemos interferir en eso. No es que el Evangelio llegó primero a Europa y después a África porque los europeos, por ejemplo, eran más merecedores del Evangelio. O no ha llegado todavía a tribus que están indígenas dentro de todo el territorio de Latinoamérica y llegó a toda Latinoamérica, a los países, a las ciudades, digamos, primero porque eran más merecedores. No. Acá no hay merecedores del Evangelio. Acá hay pecadores que necesitan de la misericordia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esa soberanía en tiempo y en historia, en historia y geográficamente a como Dios la presenta.
aunque nos pueda parecer un poco chocante a nosotros. Es más, uno puede nacer en el centro o en el seno de una familia bendecida por el Evangelio. Y eso no quiere decir que los descendientes de esa familia sean salvos. Entonces, no es una decisión humana, sino que es parte de la providencia de Dios. Y eso es lo que está especificando el párrafo. ¿Y por qué lo especifica? Porque, bueno, tendemos a pensar que Dios tiene que manejarse a veces como nosotros creemos o como nosotros pensamos. Y esto no es así. Dios es Dios y nosotros somos hombres. Y Él se va a manejar de acuerdo a lo que su voluntad ha designado. No podemos extendernos mucho más, hermanos, por el tiempo. Vamos a pasar directamente al párrafo 4 y al último. Y el párrafo 4 dice: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, y esto lo tenemos claro, el Evangelio es suficiente. Sin embargo, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, o sea, ser vivificados o regenerados, es además necesaria la obra eficaz e invencible del Espíritu Santo en toda el alma. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, o sea, sin la obra del Espíritu Santo, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Nosotros siempre decimos que a la salvación se llega, escuchando la palabra, ser expuestos a la palabra y que el Señor obre por medio de su Santo Espíritu. Entonces, este párrafo está hablando de la efectividad de la revelación del Evangelio. El Evangelio es efectivo unido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. En el principio nosotros aclaramos que el Evangelio era la buena noticia, y ya lo sabemos, que proclama y anuncia la persona y la obra de Cristo para el hombre esclavizado en el pecado. Entonces este evangelio como medio externo, digamos, es lo que oye el oído o lo que lee el ojo. Lo que le está llegando es lo que anuncia y lo que predica el Evangelio. Pero para eso hay que estar expuesto a eso. Pero ese es el único medio externo dado por Dios que da a conocer a Cristo y la gracia salvadora a los pecadores o a los hombres. Y este es completamente adecuado para este fin. O sea, es eficaz el Evangelio para esto. ¿Por qué? Porque fue designado y puesto por Dios. Nosotros no podemos decir que el Evangelio no es eficaz para salvar si por otro lado decimos que Dios es el que lo envió. No hay otra forma y es el único medio adecuado dado por Dios. Es por eso que aquellos que están enviados a proclamar el mensaje, o nosotros como iglesia o de manera particular, este mensaje no es otro sino el Evangelio, y ese y solo ese es el método para salvar. Es el fin que Dios tiene para salvar, el Evangelio. Pero el Evangelio no puede ir solo, sino que tiene la necesidad, que es lo que dice el párrafo, de la obra del Espíritu Santo para poder salvar al hombre. El hombre necesita esa revelación especial, conocer que es pecador, que ha quebrantado esa ley de Dios, que está irremisiblemente perdido, que no tiene forma de acceder a Dios, que necesita un Salvador, y este Salvador es Jesucristo, que vino y realizó una obra de redención completa y perfecta para ese pecador. Esto es lo que hay que presentar. Pero esto solo no puede regenerar ni vivificar, o sea, darle vida espiritual a nadie, porque el hombre está muerto y ciego si no aplica la obra del Espíritu junto con la revelación del Evangelio. Es como, alguien lo ilustra de esta manera, es como tener un cuadro, ¿no?, delante de nosotros,
y no poder verlo, ¿no? No tener vista para verlo. Ahora, ¿quién provee esa vista para poder ver ese cuadro o esa ilustración? El Espíritu Santo. Eso es lo que está queriendo decir. Puede haber un cuadro y podemos estar nosotros parados frente al cuadro, pero necesitamos vista, necesitamos que el Señor quite ese velo que no nos hace ver para poder ver con claridad. Y esa quita del velo es la obra del Espíritu Santo, junto con la proclamación de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Es por eso que dice que el Evangelio es efectivo, ¿no? No por lo que el Evangelio es solamente, por el mensaje que contiene, sino porque el Espíritu Santo da vida para que resplandezca la luz de ese Evangelio en los corazones de aquellos que todavía no son salvos. Y para terminar, podemos ver 1 Corintios 1, 18 al 23, como Pablo dice que para algunos es locura, ¿no? El Evangelio. ¿Pero por qué? Porque todavía no tienen vista para ver. Entonces le parece una barbaridad. Y si no, nosotros nos podemos remontar a cuando nosotros estábamos sin Cristo. Venían y nos predicaban el Evangelio y lejos estábamos de llegar a Él, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 18 al 23, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero fíjense ustedes que la misma palabra, el mismo método, la misma cruz, ¿no? Pero a los que se salvan le produce otra cosa. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Antes para nosotros podía ser una locura cuando no teníamos el Espíritu accionado sobre nosotros, para decirlo de alguna manera así, ¿no? Pero hoy lo pensamos y lo creemos por fe y es otra la realidad. A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿no? Eso citando Pablo a Isaías. ¿Dónde está el sabio? Preguntas retóricas. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios entonces salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros damos las buenas nuevas, ¿no? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, o sea, para los llamados, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está el clic? ¿O qué es lo que produce el clic de un pensamiento anterior, como diciendo el Evangelio es una locura, a pensar ahora el Evangelio es poder de Dios para salvación? Bueno, en habernos presentado ese Evangelio, esa buena noticia, y en que Dios haya, por su gracia, habiendo obrado por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Eso es lo que hizo que cambiáramos de pensar, como lo dice Pablo aquí. Y el Salmo 110, versículo 3, solamente ese vamos a leer, hermano, hay algunos pasajes más, pero solamente para citarlo. Y terminamos. Dice: el versículo 3 del Salmo 110 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Pero empieza diciendo: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el hombre
Cuando al hombre, por medio de la obra del Espíritu y la revelación del Evangelio, Dios le hace caer ese velo, produce una obra interior y responde voluntariamente a ese Evangelio. Y no hay forma de resistirse a eso. Y ese es el alcance de la gracia del Evangelio. ¿Por medio de qué? De haber leído o haber escuchado con fe y que el Señor, por medio de su Espíritu, obre en ello. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, dice 1 Corintios 2:14, ¿no? ¿Por qué? Porque para él son locura, no las puede entender. Pero para el que Dios tiene designado y preparado para sí ser salvo, sí lo va a poder creer. ¿Por qué? Porque el Señor mismo obra con su Evangelio y con la obra del Espíritu. Eso es a grandes rasgos lo que está diciendo estos 4 párrafos, hermanos. Yo sé que esto es un tema conocido por todos nosotros, sabemos de qué trata el Evangelio, sabremos que es la obra del Espíritu también. Pero más bien creo que la idea está en poder encontrar o saber que el Evangelio tiene efectividad, ¿no? Que hay una causa por la cual se ha revelado el Evangelio, que es el hombre pecador desde el Edén mismo, ¿no? Hay un solo modo de revelar ese Evangelio que fue dado por Dios. Y el Evangelio fue revelado allá mismo en el Edén. Para cuando vengan algunas cuestiones, ¿no?, en nuestra mente y en nuestro corazón, o algunos que quieran hablar algunas otras cosas, bueno, recordemos qué quiere decir el Evangelio y el alcance de la gracia de Cristo, y de qué manera hay que presentarlo, y de qué manera Dios hace que ese corazón cambie definitivamente. Oramos y terminamos.